¿Te imaginas que el hombre que organiza la fiesta de tu barrio, que entretiene a los niños disfrazado de payaso, sea en realidad un asesino despiadado? En la historia criminal de Estados Unidos, pocos casos han causado tanto horror como el de John Wayne Gacy, el hombre que se escondía tras la sonrisa pintada de un payaso para ocultar a un monstruo. Hoy, vamos a adentrarnos en la mente retorcida de un asesino que parecía un vecino ejemplar, pero que escondía en su sótano un infierno indescriptible. Ponte cómodo, porque este viaje es oscuro, perturbador y profundamente humano. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Su infancia, a pesar de parecer típica a primera vista, estuvo marcada por la violencia y el abuso emocional. Su padre, John Stanley Gacy, era un veterano de guerra alcohólico y autoritario que no dudaba en golpearlo por cualquier motivo. La madre, Marion Elaine Robinson, era una mujer cariñosa, pero demasiado sumisa para proteger a su hijo. Desde pequeño, John buscaba desesperadamente la aprobación de su padre, quien constantemente lo llamaba marica y débil. Estos insultos se clavaron profundamente en el joven Gacy, creando inseguridades que lo acompañarían toda la vida. En la escuela, John no destacó mucho, sufría problemas de salud y pasaba largos periodos en cama, lo que alimentaba aún más el desprecio de su padre. A pesar de sus esfuerzos por agradar, jamás recibió el reconocimiento que anhelaba. Este patrón de rechazo y humillación sería la base para la construcción del monstruo en el que se convertiría. A los 18 años, Gacy comenzó a trabajar en política, apoyando al Partido Demócrata. Era carismático, sabía manipular, y rápidamente se ganó el favor de quienes lo rodeaban. Se casó con Marlene Yers en 1964 y se mudó a Waterloo, Iowa, donde administraba 3 restaurantes de la cadena Kentucky Fried Chicken, propiedad del padre de su esposa. A simple vista, Gacy parecía un hombre exitoso, buen trabajo, familia, y participación activa en la comunidad, pero detrás de esa fachada, empezaron a surgir sus impulsos más oscuros. En 1968, fue acusado de abusar sexualmente de un joven de 15 años. Fue sentenciado a 10 años de prisión, pero solo cumplió 18 meses. Mientras estaba en la cárcel, su esposa pidió el divorcio y obtuvo la custodia completa de sus hijos. Cuando salió, Gacy volvió a Chicago, decidido a reconstruir su vida y su imagen pública. Para muchos, era un vecino amable y un empresario trabajador. Para otros, un hombre extraño que mostraba un interés excesivo en los jóvenes. Después de salir de prisión en 1970, John Wayne Gacy decidió que necesitaba una nueva identidad pública, un renacer social. Regresó a Chicago y se fue a vivir con su madre, intentando empezar de cero. En ese entonces, no tenía dinero ni amigos cercanos, y llevaba el estigma de ser un delincuente sexual. Pero Gacy era un experto en manipular la percepción ajena. Comenzó a presentarse como un hombre trabajador y carismático. Fundó su propia empresa de construcción, PDM Contractors Painting, Decorating and Maintenance, la cual empezó con trabajos pequeños pero pronto creció gracias a los contratos que obtenía gracias a sus contactos políticos. Una de las estrategias más efectivas de Gacy para ganarse la simpatía de la comunidad fue su participación en asociaciones locales. Se unió al United States Junior Chamber Hayes, un grupo cívico donde rápidamente se convirtió en una figura destacada. Organizaba cenas benéficas, ayudaba en eventos comunitarios y participaba en comités de planificación de fiestas. Todos lo veían como un ciudadano modelo. Fue durante estas actividades donde nació Pogo el payaso. Gacy inventó el personaje inspirado en el tradicional payaso circense, pero con su propio toque retorcido. A menudo decía que disfrazarse de payaso era una forma de volver a ser niño y escapar de las tensiones de la vida adulta, pero en el fondo, Pogo no era solo un disfraz, era una válvula de escape para sus fantasías más siniestras. Los payasos suelen dibujar sonrisas suaves y redondeadas para parecer amables y accesibles. Pero el maquillaje de Pogo era distinto. Su sonrisa tenía picos, los bordes de los ojos estaban marcados con líneas afiladas,
y las cejas formaban arcos agresivos. Muchos expertos creen que esos rasgos reflejaban el verdadero estado mental de Gaki, un hombre peligroso, con impulsos violentos reprimidos. Los fines de semana, Gaki se disfrazaba y asistía a fiestas infantiles, desfiles y hospitales. Los niños lo adoraban, y los adultos lo veían como un ejemplo de generosidad y compromiso social. De hecho, uno de sus slogans era: un payaso puede hacer cualquier cosa que quiera. Esa frase, que en principio sonaba inocente y divertida, cobraba un significado mucho más oscuro si se miraba de cerca. Era como una declaración de poder. El payaso, disfrazado, tenía permiso para romper reglas y hacer lo impensable. Durante sus actuaciones, Gaki se sentía invencible. Era el centro de atención, la persona que todos miraban, la que hacía reír y olvidarse del mundo real. Pero en su mente, el control que ejercía sobre el público infantil era solo un pequeño reflejo del control absoluto que buscaba ejercer en su vida privada. En sus círculos más cercanos, algunos notaban su comportamiento extraño. A veces, mientras estaba vestido de pogo, Gaki hacía bromas obscenas o adoptaba posturas intimidantes, rompiendo el ambiente festivo. Algunos padres sentían una incomodidad inexplicable, pero nadie se atrevía a decir nada. Después de todo, ¿quién sospecharía del payaso del barrio? La figura de Pogo no solo era un disfraz para divertir, era un símbolo de dualidad. Gaki se sentía protegido tras el maquillaje, como si en esa piel falsa pudiera hacer cualquier cosa sin ser juzgado. Mientras tanto, en su vida diaria, su empresa seguía creciendo y su reputación se fortalecía. Contrataba a jóvenes vulnerables, chicos necesitados de trabajo y de guía. Les ofrecía un sueldo, una figura paternal, y un espacio donde sentirse aceptados. Era la trampa perfecta. El personaje de Pogo y la vida pública de Gaki se convirtieron en un escudo casi impenetrable. Su participación en obras de caridad y eventos oficiales hacía imposible para muchos siquiera imaginar que, tras esas risas, se escondía un monstruo. Así fue como Pogo el payaso empezó a caminar entre la gente, bailando, repartiendo globos, y ocultando detrás de cada sonrisa pintada, la mente retorcida y sedienta de control de John Wayne Gaki. A medida que su negocio prosperaba y su reputación como hombre ejemplar se consolidaba, John Wayne Gaki comenzó a dar rienda suelta a sus impulsos más oscuros. El sótano de su casa, en 8213 West Somerdale Avenue, en el noroeste de Chicago, se convirtió en el escenario de sus crímenes más horribles. Lo que a simple vista era un simple crawl space, un espacio angosto y polvoriento bajo la casa, normalmente usado para instalaciones eléctricas o tuberías, se transformó en un cementerio improvisado. Ese oscuro laberinto se convirtió en una tumba colectiva, una cárcel final donde Gaki ocultaba la evidencia de su brutalidad. El proceso que Gaki seguía era tan metódico como sádico. Primero, buscaba jóvenes vulnerables, adolescentes que necesitaban trabajo, que vivían en la calle, o que simplemente querían escapar de sus casas. Muchos no eran reportados como desaparecidos de inmediato, lo que le daba a Gaki tiempo para actuar con total impunidad. Una vez que el joven estaba en su casa, Gaki se mostraba amigable, a veces paternal. Ofrecía cerveza, marihuana o alguna comida rápida. Era hospitalario, divertido, alguien que entendía a los jóvenes. Pero pronto, la atmósfera cambiaba. Sacaba unas esposas y decía: ¿quieres aprender un truco de magia? Mira esto. El truco consistía en que, una vez que la víctima estaba esposada, ya no había escape. Gaki incluso se burlaba diciendo: ¿sabes cuál es el secreto para librarte de las esposas? Tener la llave. A partir de ese momento, el horror comenzaba. Gaki lo sometía a violaciones, palizas y torturas inimaginables. Algunos relatos indican que usaba sogas, palos y hasta objetos afilados para infligir dolor. Las víctimas eran humilladas psicológicamente, y Gaki a veces adoptaba distintas voces, jugando a ser un policía o un verdugo. El nivel de sadismo era tal que algunos sobrevivientes, muy pocos, relataron que parecía disfrutar prolongar la agonía. Después de horas, o incluso días de tormento, Gaki acababa con sus vidas,
usualmente por estrangulamiento con un torniquete improvisado, que él llamaba su tourniquet trick. Ese último acto de control absoluto marcaba el clímax de su fantasía de poder. Gaki decidía cuándo y cómo morían. Tras asesinarlos, bajaba los cuerpos al sótano. El crawlspace tenía un acceso reducido y estaba cubierto de cal y tierra. Gaki cavó con sus propias manos, creando fosas individuales, a veces apilando cuerpos en capas. El olor a descomposición era tan fuerte que incluso los vecinos comenzaron a quejarse. Pero Gaki siempre encontraba excusas. Son ratas muertas, decía, las tuberías están rotas, por eso huele mal. En total, se cree que Gaki escondió los cuerpos de al menos 29 de sus 33 víctimas confirmadas en ese espacio reducido. Con el tiempo, el sótano se volvió tan lleno que tuvo que empezar a deshacerse de algunos cuerpos, lanzándolos al río Des Plaines. Imagina por un momento el horror que se respiraba en esa casa. El suelo por encima del sótano parecía normal. Se veía limpio, había muebles, fotos de eventos sociales, diplomas, premios de la comunidad. Pero apenas unos centímetros más abajo, existía un mundo oculto, saturado de muerte y silencio. Las víctimas no solo morían físicamente, sus sueños, identidades y futuros quedaban enterrados. Gaki jamás mostró remordimiento. Cuando hablaba de los cadáveres en el sótano, decía, no eran seres humanos, eran cosas. Durante años, logró vivir con total normalidad. Salía a fiestas, organizaba eventos benéficos y regresaba a dormir sobre un suelo lleno de tumbas clandestinas. El monstruo y el buen vecino coexistían en perfecta armonía. Muchos especialistas en criminología ven en el sótano de Gaki un reflejo físico de su mente, un lugar oscuro, oculto, repleto de secretos inconfesables, donde guardaba todo lo que no podía mostrar al mundo. El crawlspace era su caja de Pandora, un santuario personal para su poder absoluto y su brutalidad. El horror se mantuvo oculto durante casi una década de fiestas, sonrisas pintadas y cuerpos amontonados bajo sus pies. Nadie imaginó que debajo de esa casa corriente se desarrollaba uno de los capítulos más macabros de la historia criminal moderna. En diciembre de 1978, Gaki cometió su último asesinato conocido, Robert Piest, un adolescente de 15 años. El chico desapareció después de una entrevista de trabajo con Gaki. La madre de Robert estaba segura de que algo andaba mal y llamó a la policía. Los investigadores empezaron a sospechar. Al registrar los antecedentes, descubrieron la condena previa por abuso sexual. Obtuvieron una orden para registrar su casa y encontraron objetos personales de varias víctimas, incluyendo la chaqueta de Robert. A partir de ahí, la verdad se desmoronó rápidamente. Gaki, acorralado, confesó haber matado a más de 30 jóvenes y detalló la ubicación de los cuerpos. Los agentes comenzaron a excavar su casa y descubrieron el horror. Cadáveres uno tras otro, en diferentes estados de descomposición. El juicio de Gaki empezó en febrero de 1980 y atrajo la atención mundial. Durante el proceso, su equipo de defensa intentó alegar demencia, pero los psiquiatras concluyeron que era plenamente consciente de sus actos. Al describir sus crímenes, Gaki hablaba de las víctimas como si fueran simples objetos, sin ningún remordimiento. El jurado tardó menos de 2 horas en declararlo culpable de 33 asesinatos. Fue condenado a muerte y enviado a la prisión estatal de Menard, en Illinois. Incluso en prisión, Gaki siguió vendiendo cuadros que pintaba, muchos de ellos con el tema del payaso, alimentando el morbo del público y coleccionistas macabros. Llegó a decir, «Yo soy el que hace reír a los niños. Los medios me han convertido en un monstruo». El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gaki fue ejecutado mediante inyección letal. Sus últimas palabras fueron, «Bésame el trasero». Hasta el último momento, mostró su desprecio por el dolor que causó. El caso de Gaki dejó una marca profunda en la sociedad estadounidense. Mostró que un monstruo puede llevar una máscara de vecino amable, voluntario comunitario o incluso payaso. A raíz del caso, se profundizaron los controles de antecedentes para empleados y voluntarios en eventos infantiles. Además,
inspiró innumerables libros, documentales y películas. El arquetipo del payaso asesino, en la cultura popular, como el Pennywise de Stephen King, tiene una deuda oscura con Gaki. Sus pinturas siguen circulando, algunas vendidas por miles de dólares, alimentando el mito macabro. Algunas familias de víctimas han tratado de comprarlas y destruirlas para que no se conviertan en objetos de culto. Aunque fácil etiquetar a Gaki como monstruo, muchos criminólogos analizan su historia como un ejemplo extremo de cómo la infancia abusiva y la falta de afecto pueden deformar una mente. Eso no lo justifica, pero ayuda a entender cómo alguien puede construir una doble vida tan meticulosamente. Gaki mostró un patrón narcisista, incapaz de empatizar, con una necesidad de control absoluto. Los disfraces de payaso no eran solo un pasatiempo, eran una metáfora viviente de su engaño constante. Gaki se divertía siendo el centro de atención, usando el disfraz para alimentar su ego y su sentido de impunidad. En medio de la fascinación por el asesino, muchas veces se olvidan las vidas truncadas. Cada joven tenía sueños: ser mecánico, músico, artista, o simplemente sobrevivir un día más. Muchos vinieron de familias humildes, otros eran chicos de la calle. Sus historias importan, sus familias siguen viviendo con el dolor y la culpa. Recordarlos es el único acto de justicia simbólica que queda. La historia de John Wayne Gacy no es solo la de un asesino, es la historia de una sociedad que se dejó engañar por una máscara sonriente, de comunidades que ignoraron señales de alerta, y de un sistema que liberó a un depredador después de solo 18 meses de prisión. Nos recuerda que el verdadero mal no siempre lleva un cuchillo visible, a veces lleva globos, maquillaje y una sonrisa amigable, a veces vive al lado, en la casa de enfrente, y siempre nos obliga a preguntarnos, ¿a quién conocemos realmente? Si te gustó este video y quieres que sigamos explorando las mentes más oscuras de la historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Déjame en los comentarios qué caso te gustaría que contemos en el próximo episodio. Nos vemos en la próxima historia, donde la realidad siempre supera a la ficción.